Con la cuarta entrega de Matrix a punto de llegarnos a las pantallas, es el momento perfecto para hacer un repaso por las películas y los cortometrajes de animación Animatrix que nos han dejado un universo muy especial y que vamos a repasar de principio a fin en este vídeo de críticas. Y lo voy a hacer comenzando por Animatrix, esa colección de cortos que nos llegaría, si no recuerdo mal, en 2003, creo que eran 9 cortos, que hacía ya mucho tiempo, desde que salieron, no lo había vuelto a ver en DVD. Hay que decir que hay un poco de todo, es un batiburrillo de cortos que tienen más o menos importancia dentro del universo Matrix, o para describir, o para sumergirnos en este universo tan especial que sería la saga Matrix, con, ya sabéis, pues el mundo de las máquinas, el mundo terrestre, el mundo onírico, por así decirlo, del universo Matrix, con cortos que nos hablan, por ejemplo, también de alguna escena concreta que no está en las películas, como ese viaje de los Osiris, la misión de los Osiris, que va a tener importancia en lo que ocurre en la tercera entrega, pero que sobre todo va a destacar por un corto en concreto, que está dividido en dos partes, que va a ser la precuela, por así decirlo, de hasta dónde se llegó para el comienzo de Matrix, lo que ocurrió antes de la película que nos presentaría en el 99 todo este universo, esa guerra que empezaría con las máquinas, que es muy interesante, es un ejercicio de ciencia ficción muy interesante en muchos detalles, porque da la sensación, transmite la sensación de que es algo que al final, más pronto o más tarde, puede llegar a ocurrir, ¿no? Esa inteligencia artificial, ese mundo de las máquinas, de los robots, que en un momento a otro pues puede que tengan suficiente inteligencia para rebelarse contra sus creadores, en este caso los hombres, y que no haya entendimiento y llega a haber incluso una auténtica guerra entre unos y otros. Y bueno, también vamos a ver, por ejemplo, pues cómo se origina todo, cómo se llega a ese momento de guerra entre los dos y, por supuesto, ese momento que se describe en la película de que el cielo fue oscurecido por los humanos para que el sol dejara de ser la fuente de alimentación de las máquinas y, por tanto, pudieran morir. Y, curiosamente, a partir de ahí es cuando la cosa se recrudeció en esa guerra y llegarían a usar los humanos como pilas o como baterías para tener energía de algún tipo, ya que el sol no las da desde entonces. Un corto muy brillante en muchos detalles, incluso muy impactante, incluso muy crudo en muchos detalles. Es un corto bastante gore en algunos detalles, no dejas de verse una guerra muy cruenta, y que, como suele ocurrir con los buenos cuentos, con las buenas historias de ciencia ficción, da para reflexionar sobre muchos detalles. Es un corto muy brillante, no es el más brillante en lo visual, el del último vuelo de los Osiris sería el más brillante en lo visual, porque incluso en DVD se ve muy bien, pero desde luego es el corto estrella, porque luego hay otros cuantos que están bien, el del atleta, el de esa especie de casa en Japón o en Tokio que tiene cosas raras, otros que no saben muy bien qué te quieren contar y que, bueno, están ahí un poco entre medias, el chico este joven que le persiguen los agentes. Hay un poco de todo, hay cortos más interesantes que otros y desde luego hay incluso uno muy visual, pero que tampoco es que sea una historia que a mí me gustó demasiado. Pero lo que sería, sin lugar a dudas, el corto de la precuela, por así decirlo, o el de los Osiris, son muy brillantes en lo visual y muy interesantes. Así que, solamente por ello, yo creo que merece la pena tener al menos el DVD, ya que digo que se ve bastante bien en la colección, y poder darle un repaso, porque además es como que amplía un poco más los horizontes de las películas que conocemos de Matrix. Y en el 99 nos llegó esta película que sorprendió al mundo entero, Matrix, o The Matrix, no sé si se tradujo en algún país latinoamericano a Matriz, que sería un poco la traducción literal del título, y que, bueno, tenéis criticada en el canal en un vídeo aparte hace ya bastante tiempo, pero la tenéis criticada, por tanto voy a hablar muy poquito de ella, porque al final quiero centrarme más en las otras dos que no he criticado todavía en el canal. Un título que, en fin, nos dejó a todos, como digo yo siempre, patidifusos, un auténtico título de culto a partir de entonces, casi automático, película de ciencia ficción que tenía muchas cosas muy interesantes, como he dicho antes, con muchos mensajes de lo que tiene que ser la ciencia ficción, de reflexión, incluso de filosofía en muchos detalles, con muchos paralelismos con cosas, por ejemplo, del mundo de la Biblia o de la religión, ¿no? Hay muchos nombres que están dentro del universo Matrix que rememoran a la Biblia y demás. E incluso, por supuesto, una de esas ideas que va a estar muy presente en muchos grandes títulos clásicos de la ciencia ficción, que es el de la reflexión sobre el futuro de la humanidad, por ejemplo, con el mundo de las máquinas o de la inteligencia artificial, y que ha dado lugar a muchas películas míticas dentro de la historia del cine. Aquí contado de una forma, como yo digo, muy realista, ¿no? Incluso yo diría también muy terrorífica, y escenas que da mucho miedo, incluso en la propia música que te envuelve a ese momento, por ejemplo, en el que descubrimos lo que hay más allá de Matrix, lo que hacen las máquinas con los humanos, da bastante terror, porque además esa especie de esclavitud
que va a haber con los humanos por parte de las máquinas para básicamente alimentarse de la energía del ser humano, pues no deja de ser muy terrorífico y en el fondo también una historia que da tanto miedo como posible futuro de la humanidad, como podía ser Terminator, pero como más realista, más factible. Evidentemente es ciencia ficción, es seguramente muy exagerado, pero es de esas películas que dices, a ver, estoy viendo una locura de historia, sí, pero no parece tan inverosímil. Y eso siempre es muy interesante en un ejercicio de ciencia ficción que se precie, y este lo tiene. Y evidentemente con dos partes muy claras, ¿no? La parte de ciencia ficción, que es muy brillante en muchos detalles, y la parte, por supuesto, de acción, porque es una gran película de acción, con escenas de acción muy míticas, de peleas a lo cine oriental, que en ese momento además fue muy chocante porque todavía no estaba tan al alcance de todos los espectadores del cine. A partir de aquí ya sería un antes y un después en muchos detalles, por ejemplo en cuanto al cine de acción, por supuesto incluso con efectos visuales rompedores para la época, ese bullet cam, no como se llamara, que era cuando la cámara giraba en cámara lenta alrededor de un personaje, que se hace en varios momentos de la película, muy llamativos y que se han quedado en la mente de todos los espectadores desde entonces, con esas cámaras lentas tan especiales de Matrix que la verdad es que son parte del universo, que tienen momentos muy brillantes. O sea, yo siempre diré que el rescate de Morfeo, toda la escena del rescate de Morfeo, mega escena, es decir, el vestíbulo del edificio donde está Morfeo, el momento del helicóptero, que es una auténtica locura, o por supuesto lo de la azotea, es una escena de acción impecable. Y de hecho aún hoy sigue siendo impecable, espectacular, impresionante, en fin, todo lo que queramos ponerlo, los calificativos más grandilocuentes, porque es una escena que te deja boquiabierto. En eso, de luego, los hermanos Wachowski, en ese momento, hermanos, hoy ya sabéis que son hermanas, hicieron un ejercicio de acción increíble. O sea, realmente, comparado con las otras dos entregas, que también tienen momentos de acción muy buenos, no es lo mismo, porque era muy fresco, muy... ¿Pero qué estamos viendo? ¿Qué nos están enseñando? Aparte de la historia en sí, que ya he comentado, la ciencia ficción, de la reflexión de lo que pueda ser real o no, todo lo que rodeó a este mundo en cuanto a la imagen, en cuanto a la calidad visual, en cuanto a lo diferente, al salto que supuso en muchos detalles, era muy difícil de comparar con otras películas. Yo creo que realmente desde Terminator 2 quizá fue el salto más grande en cuanto al espectáculo como tal en una película de cine, y desde entonces sería muy complicado hablar de otra película que llegara a dar un salto tan cualitativo como este. A muchos decían que Tenet y demás. Tenet no ha sembrado en el cine actual lo que sembró en su día Matrix. Ese legado que dejó Matrix para el resto del cine de acción a partir de entonces no lo ha dejado Tenet, y dudo que lo deje. Por tanto, es una película que hizo historia y que supuso un antes y un después en muchos detalles. Casi todo lo que se ha hecho después en ciencia ficción, de alguna forma u otra, recuperaba cosas de Matrix, que es cierto que no era tan original como se puede pensar, porque había otras películas un poquito más pequeñas que esta que también sembraron cosas muy parecidas antes, como aquella del piso 13, no me acuerdo, nivel 13, o películas parecidas que podían beber un poco Matrix de ellas más que a la inversa, pero esta fue la que enseñó al mundo, al gran público, este nuevo universo que se nos presentaba. Además, pues en fin, Morfeo ya es un personaje a lo Yoda que ha quedado desde entonces, Trinity, por supuesto, Neo, que recuperó al mejor Keanu Reeves, ahora muy de moda gracias a John Wick, pero que en ese momento fue su gran personaje porque fue el más taquillero y el que también, en cuanto a iconografía, en cuanto a imagen, en cuanto a acción, era un personaje realmente especial. Así que la pongo, por supuesto, una nota bastante alta, porque es una película que además tiene muchas virtudes, que no envejece y que sigue siendo fascinante de revisionar. La pongo un 9,25, 9,5. Paso ahora a la secuela directa, Matrix Reloaded, que llegaría 4 años después, porque se rodaron a la vez Reloader y Revolution, para intentar abaratar costes, y aún así fueron caras. Esta película que nos llegó, como digo, en 2003, y que había muchas ganas de ver cómo continuaba ese universo Matrix, que nos dejó en todo lo alto con la primera entrega. De hecho, se hizo mucho mejor el final de la primera entrega, en todo lo alto, y a ver qué pasa ahora, la guerra contra las máquinas, cómo lo resuelven, Dios mío. Eso que hemos visto al final, ¿era Neo volando? ¿Puede volar? Claro, puede volar, ha parado las balas con sus manos, que es una maravilla volver a verla, ¿no? Ese momento de no, con las manos y parando las balas, y él viendo todo con los ojos de Matrix, con los números y el verde, es que es otro momento increíble. Y claro, había muchas ganas por ver Reloaded, pero nos dejó un poco plof en muchos detalles. Es una película con muchas virtudes todavía, pero que, claro, avanzaba por un camino muy complicado, porque había que superar, entre comillas, o estar a la altura de la primera, y eso era muy difícil, porque evidentemente el toque fresco de la primera ya no podía tenerla.
Visualmente hablando, en cuanto a la historia en sí, el desarrollo de la propia historia que nos empezaban a contar en la primera, está bastante bien conseguido. Y en cuanto a momentos de acción, tiene momentos muy buenos, otros no tanto. Pero es como que quizá ya todos nos habíamos echado a volar mucho la imaginación de cómo continuaría la película y fue otra cosa diferente y nunca, en ningún caso, se llegó ni siquiera a acercar al nivel de la primera en prácticamente nada. Aunque es cierto que por lo menos esta película, la segunda entrega, Reloaded, va a mantener el punch, la fuerza en las escenas de acción que sí tendría en la primera. Por ejemplo, la escena de la autopista sigue siendo increíble, o sea, es que sigue siendo una pasada, tanto en efectos visuales como lo monumental que es. Aparte de que es una escena muy larga, con mucha acción, trepidante, disparos, coches que vuelcan por todas partes, explosiones, la escena final con Neo llega y los rescata y no sé qué, la escena de la moto de Trinity en contravelocidad, en contradirección de los demás coches. De hecho no lo he mirado, pero tengo el recuerdo que fue una escena, pues quizá la más cara de la historia en ser rodada, porque para solo esa escena se construyó una auténtica autopista de 4 kilómetros en las afueras de San Francisco. De hecho se ve San Francisco en muchos momentos de la escena ahí de fondo. Claro, para poder hacer semejante escena, imaginaos, ¿no? Cortar una autopista real para esa escena era imposible, porque tuvo que ser un trabajo de muchos días. Y los especialistas que hacían falta, conductores y demás, pues no se podía hacer una autopista de verdad. Se podría haber hecho a lo mejor una autopista que todavía no estuviera abierta y tal y cual, como se ha hecho en otras muchas películas, pero evidentemente sería incluso a lo mejor hasta más barato haberla construido como lo hicieron, ¿no? Y la verdad es que es increíble ver todo lo que rodea esa escena, que es increíble, que la podrías ver 50 veces seguidas y que sigue siendo impactante. De hecho, la película la habré visto pues, tranquilamente 7-8 veces en mi vida, pero la escena la habré visto 20-30 veces porque es que sigue siendo increíble. Pero también tiene muchas cosas muy chulas dentro de la película en sí. De hecho, por ejemplo, el comienzo de la película es muy impactante, con Trinity y demás luciendo como nunca. O la escena hoy tan controvertida de la pelea de Neo contra los Smith. Que hay momentos, claro, yo creo que se pasaron de la raya en muchos momentos en cuanto a efectos visuales, porque cuando se nota que está rodada, digamos, en imagen real, no es por efectos de ordenador, sigue estando muy bien resuelta, ¿no? Se nota que usa mucho cable y todo lo que tú quieras, pero se nota que está bien, que son los actores de verdad. Es Hugo Weaving y sus dobles, que, a ver, ahora sobre todo en Blu-ray se nota mucho que eran dobles, que estaban maquillados, todo lo que tú quieras, para que se fueran lo más parecido posible, pero en muchos momentos sí que se ve que no es la cara de Hugo Weaving y que es un doble haciendo de él en uno de sus muchos gemelos, ¿no? Pero cuando se ponen a hacer la escena que todos recordamos de los agentes Smith digitales, canta muchísimo. Es una escena que ya en su momento hacía gracia porque era un momento de salto, entre comillas, cualitativo de efectos visuales que era bastante llamativo, pero que a la vez hoy con cierta vergüencilla. Pero aún así, tengo que decir que no está tan mal resultado como puede parecer, porque realmente ese fragmento de lo digital no es tan numeroso, no es tan, en cuanto a metraje, es bastante más corto que el resto. Y menos mal, porque hay momentos donde da un poquito de risilla de... Ahí lo quisieron hacer bien, pero no dieron para tanto. Se nota que no había todavía tantos medios en cuanto a los efectos visuales para hacer una escena como esta de esa manera. De hecho, creo que fue un error. Si podían hacer la escena como lo habían hecho en la gran parte, como 3/4 partes, con actores haciendo de dobles y con cables y demás, creo que no tenía que haber dado el salto a hacer eso. Que dices, hombre, a ver, el momento en el que todos le rodean, se pone encima de él y saltan por los aires, no se podía hacer de verdad. Pues seguramente no. Bueno, pero a lo mejor ese plano solamente haberlo hecho digital y el resto sí que se podría haber hecho. Aún así, pues no deja de ser una de esas cosas curiosas de películas de antaño que ahora la rememoras con cierta gracia. Y hombre, a ver, esta película tiene momentos raros como la escena mítica del arquitecto, que es muy importante en cuanto a lo que va a suponer el final de la saga, sobre todo, para comprender un poquito más por qué acaba como acaba. Ahora hablaré de Revolutions y seguramente incluso para lo que va a ser la cuarta entrega. Pero es una escena muy pesada, muy cansina, que además está hecha de una forma muy rara, porque según se va acercando esa escena del asalto al edificio y demás, con el maestro de llaves y todo esto, por música, por cómo está montada, parece que va a acabar la película y te van a dejar con las ganas de la tercera entrega, y no, y sigue, y sigue, y sigue, y cuando llegan al despacho este del arquitecto es como que... hay un momento en el que desconectas de lo que te están explicando, se te va la mente a la lista de la compra del día siguiente, y cuando has vuelto, tampoco te importa mucho de, oye, ¿qué me he perdido? ¿Qué se me ha perdido? Aunque me he desconectado unos segundos. Bah, ¿qué más da? Están hablando de cosas tan raras y tan enrevesadas que me da un poco igual. Y creo que es una de esas escenas que la mayoría de los, salvo que seas muy fan de la saga Matrix,
te da un poco igual y te cansa y te causa más pereza que otra cosa, aunque sea muy importante el personaje en sí del arquitecto y lo que te cuenta, ¿no? Y es uno de los pequeños fallos que tiene esta película y la saga Matrix en general, que se complicó demasiado la vida en muchos detalles que no están en la primera entrega y que aquí se complica en el modo de no hacía falta tanta complicación y se podría haber hecho más sencillo o haber buscado otro tipo de historia. Es cierto que el mensaje que se busca a lo mejor con la película es que es un poco, pues que todos estamos alienados y que somos un poco todos, entre comillas, sin saberlo, pues esclavos de la sociedad, esclavos de los gobiernos, esclavos del sistema y que nos controlan sin que nos dé la sensación de que nos controlan. Está muy bien. Es uno de los discursos que están dentro de la película, más allá del apocalíptico y de la guerra contra las máquinas o de la ciencia ficción o de la inteligencia artificial, sino que es todo mucho más allá, tiene muchas lecturas diferentes, también muy interesantes y muy apasionantes, pero que como que hay un momento en el que la película baja enteros y ya no lo recuperas, no recuperas el punch que tiene la historia que tenía la primera entrega o por donde te iba a llevar. Y aunque aquí pues tiene momentos muy buenos, los vuelos de Neo y demás, que es un salto cualitativo en los poderes de Neo, las escenas de pelea, por ejemplo, la escena de esta del vestíbulo donde está el francés y demás, es una escena de pelea muy Matrix que está muy bien conseguida además. Es una película que sigue estando muy bien conseguida en muchos detalles, pero que creo que está mejor resuelta en la parte de acción y es más divertida, más entretenida, más chula en la parte de acción que en la parte filosófica o de ciencia ficción, que sí que estaba a la par en la primera. Y por eso la primera, para la gran mayoría de los fans, sigue siendo la mejor con diferencia, porque las dos vertientes de esa moneda, o las dos caras de esa moneda, la cara de ciencia ficción y la cara de acción, en todos los sentidos está muy bien resuelta. Y ya en la segunda, e incluso en la tercera también, con más dolor, vamos a decir, no está tan bien conseguida y por eso ya Reloaded bajaba bastante en cuanto a la primera entrega y quizá también por lo que ocurrió con Reloaded ocurrió lo que ocurrió con la tercera, que por ejemplo fue una decepción de taquilla considerable porque la gente venía bastante cansada de Reloaded y ya la tercera la acogieron con mucho menos entusiasmo. A ver qué pasa con la cuarta. Aún así la pongo una buena nota y la dejo en un 7,75. Y pasamos a Revolutions, que también nos llegaría el mismo año. Si no me equivoco, en primavera llegó Reloaded y en otoño o en invierno nos llegaría Revolutions. Ya digo que fue un fracaso relativo con respecto a la primera y la segunda. Era como que la gente, con Reloaded ya muchos se perdieron por el camino. Dijeron, esto ha dejado de interesarme. Esto ha dejado de interesarme. Y es lo que pasó con Revolutions, que la gente no fue en masa a ver la resolución de la película, cosa que, por ejemplo, sí que pasó con la saga del Señor de los Anillos, que fue de menos a más en cuanto a taquilla. La gente quería ver, se fue poco a poco enganchando más aún y quería ver la resolución. Con el Hobbit, precisamente, pasó lo contrario. Poco a poco se fue perdiendo espectadores por el camino. Pues aquí pasó lo mismo. Además, el hecho de estrenarla el mismo año creo que no fue un acierto, porque llegó pocos meses después y la gente, pues eso, entre que se había perdido un poco y que llegó demasiado pronto, pues no hizo la taquilla que merecía por muchos detalles o para ser el capítulo final de la saga. Un capítulo final que es cierto que va a dejar mucho plof a mucha gente, porque no deja de ser una resolución un poquito en plan temporal. Por eso ahora llega también la cuarta. La sensación que había cuando había Revolution es que más pronto que tarde habrá una cuarta entrega. De hecho, mucha gente, entre los que me incluyo, pedíamos una cuarta Matrix a lo Animatrix, a la precuela que se ve en Animatrix. Yo creo que un Matrix de lo que te cuentan en los dos capítulos, los dos cortos de Animatrix, sería una pasada de película. Y era evidente que si había mimbres, había posibilidad de taquilla o de tecnología, lo que fuera, o por ejemplo aprovechar el tirón que ahora está teniendo Keanu Reeves, era bastante factible hacer una cuarta entrega como nos va a llegar ahora con Resurrection, que posiblemente sea incluso el recomienzo de otra trilogía. No sé si exactamente un reboot, pero sí parece que va a ser una nueva saga Matrix, aunque se empiece donde se dejó la tercera entrega, que básicamente es una resolución en plan paz, tregua, pero sin más. La guerra no acaba en la tercera, que es una cosa que dejó a mucha gente un poco eso, ¿no? Supuestamente la guerra contra las máquinas va a acabar en la tercera, y vamos a perder o vamos a ganar los humanos. Y es que queda un poco en plan, bueno, venga, firmamos un pacto de no agresión y aquí cada uno que se apaña como pueda, ¿no? Porque los humanos van a seguir en ese mundo que vamos a ver de Sion, que ya se va a ver en la segunda entrega, pero aquí mucho más. Y las máquinas van a salir a lo suyo, pero las máquinas siguen siendo, vamos a decir, las dominadoras de la superficie y demás, y los humanos siguen estando en su mundo ahí subterráneo y poco más.
Es una tregua, aparte de frágil, bastante esto, porque encima los humanos siguen estando esclavizados y conectados a Matrix. Era una resolución muy rara, una resolución muy plof, muy anticlimática, muy anti... Tanto para esto, este es el final de Matrix, que sí que te lo cuentan como te lo cuentan, con lo del arquitecto, con lo de la adivina, como le llaman en un momento dado, el oráculo, y es una historia que sí, digamos que la cierran de una forma bastante bien explicada y que, bueno, dices, bueno, sí, he entendido el final, he entendido por dónde queréis ir y la historia, pero quizá tenía que haber tenido un final un poquito más contundente o más claro. Y vale, es un final que casa muy bien con uno de los mensajes de la saga, que es que el ser humano está esclavizado por los poderes, por los gobiernos, por lo que sea, por las grandes fortunas, por lo que sea. Está en la saga y la resolución es muy de hagamos lo que hagamos o por muchas revoluciones que hagamos, siempre estaremos bajo el yugo de los poderes o de los poderosos, pero como que era un final demasiado plof. Y es cierto además que es una película que no acaba de engancharte tanto como historia, como sí que lo va a hacer la primera o la segunda, por ejemplo, en la parte de acción. Que es cierto que va a tener dos grandes escenas, una muy grande y otra bastante chula, que es la guerra de las máquinas en la ciudad de Sion, que es además una escena bastante larga y muy espectacular, y muy épica y muy no sé qué, muy rimbombante, y además está muy bien conseguida, muy bien resuelta, y visualmente está muy bien hecha. Seguramente Revolution sea la más chula en cuanto a poder verla, por ejemplo, en 4K, que ya veremos si me las compro las tres en 4K algún día, porque la primera yo creo que no va a notarse demasiado el salto, y la segunda está bien, pero no para tanto, a lo mejor en muchos detalles. Y Revolution, por ejemplo, en esa escena, la gran guerra que hay en Sion, o por supuesto la pelea final entre Neo y Smith, visualmente es muy espectacular, pero como que le faltaba más garra o más acción, o que sea más divertida. Por ejemplo, la escena esta de ese rato que está como en el limbo, Neo, esa escena de la estación de metro, es más cansina que otra cosa. Que es cierto que la escena de la discoteca con el francés y demás vuelve a ser una escena de acción muy Matrix, pero no llega a tener la garra que tienen las otras películas de Matrix. Hacen que para mi gusto baje muchos enteros, sobre todo en la parte de acción, que es una de las que más se sostenía en la segunda, siempre como digo desde mi punto de vista. Aún así, la escena final de la pelea de Smith y Neo sigue siendo muy interesante y muy chula, porque la música que tiene tan, no sé, apocalíptica, ese mundo que se dibuja, la lluvia, que por cierto creo que lo pasaron fatal los actores porque se tragaban el agua mientras hablaban, porque claro, hay una lluvia tremenda, ¿no? Pero es muy chula, es una escena final muy chula. La pelea final es como el encontronazo final del protagonista y el antagonista. Además, un Hugo Weaving sembrado. Le descubrimos muchos aquí en esta saga y desde entonces lo ha hecho muy bien en muchas películas. Además, volvió a hacer de villano muchas veces, como por ejemplo en la de Capitán América, de una forma impecable. Y la verdad es que es una película que tiene momentos y escenas muy chulas, pero lo que es el grueso de la película baja bastante. Y además pierde muchos puntos en lo filosófico, la ciencia ficción y demás. Es una resolución un poquito plof, un poquito anticlimática, que deja al público muy frío. Y en cuanto a la acción, salvo dos o tres cosillas que recuerdan a las otras dos películas, baja también bastantes puntos. Así que por eso dejó más bien descontento a la mayoría, y es una película, además de las tres, la más cansina de ver en cuanto a lo global, aunque tenga momentos muy bien conseguidos y muy brillantes como los que he dicho. Creo que no es tan mala, vamos a decir, tan regular como se dijo en su día, porque dejó a mucha gente muy decepcionada. No es ni mucho menos tan malucha o tan por debajo de las otras dos como se dijo en su día, pero para mi gusto sí que baja bastantes puntos respecto a la primera, por supuesto, y también de la segunda. Y la dejo en un 6,5. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. La verdad es que hay ganas de ver qué han hecho con esta cuarta entrega, a ver qué se han sacado de la manga. Esperemos que sea una película que tenga tanto valor en lo ciencia ficción, en lo filosófico, como pasaba con la primera, como en la parte de la acción y lo visual. Si no es así, decepcionará a mucha gente y veremos si son capaces de sacar adelante una posible nueva trilogía. Hay que recordar que se estrena en HBO+, también, por tanto, bueno, va a ser complicado poder exprimirla en la taquilla como se merece, pero lo iremos viendo. Y como siempre, sabéis, encantado de saber vuestra opinión sobre la saga, sobre la nueva entrega y demás. Y para Fast and Robocop, no metáis en líos.